Ya, ahora sí. Ahora sí ya estamos grabando, ¿verdad? Estamos comentando sobre la cultura Paracas, ¿no? Es una de las tantas culturas de la antigüedad, junto con Chavín, que ya lo hemos visto la semana pasada. Usted debe de saber que la palabra Paracas es, puede tener varios significados. Paracas, por ejemplo, significa lluvia de arena, ¿no? Paracas puede significar lluvia de arena, como ustedes pueden ver acá. O bueno, acá tienes, voy a agrandar la diapositiva. Ahí está, se ve más grande. Como ven o como ves aquí, muchachos, niños, Paracas nos ha dejado muchos aportes. Acá podemos ver en la presentación de la pantalla, en la diapositiva, Paracas, por un lado hay una imagen donde se ve que un señor está echado y algo le están haciendo en la cabeza. Eso es algo que Paracas hizo. Por otro lado, a ver, ¿dónde está? Anotar. Por otro lado, ustedes pueden ver, esta es la pantalla que te digo, aquí está, estoy señalando con el círculo, ahí a un señor lo están operando. Eso los Paracas, por ejemplo, hacían, ¿no? Operaciones en la cabeza, operaciones en el cráneo, ya vamos a ver eso. Acá tienes, por ejemplo, en estas dos imágenes que voy a encerrar en círculos, estas son las tumbas de Paracas. Paracas tenía una forma especial de enterrar a sus muertos. No los enterraban como nosotros enterramos a nuestros muertitos el día de hoy, no, ellos lo enterraban de una manera diferente. Por un lado puedes ver acá su cerámica, ¿no? Con varios colores. Es un poco diferente a la de Chavín. ¿Te acuerdas que Chavín era de un solo color nada más? Pero ella no. Miren la imagen. Tiene varios colores, por ahí amarillo, Profe, azul. el de Chavín solamente era de color gris o negro. De color gris o de color negro. Cuando una cerámica es de un solo color, decimos que es monócroma. Mono es uno, cromo es color, de un solo color. Por eso lo llaman así monócroma. Cuando es de varios colores, como ves aquí en Paracas, su cerámica decimos que es polícroma. Poli significa varios, cromo significa color, varios colores. A los estudiosos científicos les encanta ya poner términos para confundirte. Pero yo estoy seguro que tú sabes eso y no te vas a dejar confundir. Acá vamos a ver otra imagen donde vas a ver un cráneo, y mira, parece que alrededor del cráneo hay cuerdas que están apretando el cráneo. Eso hacían los Paracas. Desde muy pequeños se ponían tablas a los alrededores de la cabeza, en la cabeza, para que cuando crecieran, su cabeza creciera deforme. Eso vamos a ver ahora. Y por este lado vamos a ver la organización social de Paracas. Y bueno, cuando el poblador Paracas crecía, así crecía su cabeza cuando se ponía esas tablillas, ¿no? Con la cabeza deforme, usted puede ver ahí en la pantalla. Así crecían los pobladores. No todos, no todos los Paracas hacían eso. Solamente algunos llegaban a deformarse el cráneo, así como ves, ¿no? Y vamos a ver ahorita uno por uno eso. Solamente te estamos viendo en esta imagen un poquito de lo que Paracas hizo, o lo que Paracas hacía en su tiempo. Vamos a continuar. Vamos a empezar desde lo importante. ¿Dónde se ubica Paracas? Como ves ahí, Paracas se ubica, según el mapa del Perú, se ubica en el departamento de Ica. Ica. Se ubica en el departamento de Ica, ¿no? En Ica. De Ica. En el departamento de Ica, península de Paracas, exactamente. En el departamento de Ica, en la península de Paracas. Uy, a ver. Profesor, se hizo la carta. ¿Puede, por favor, aceptar la reunión? Por favor, se lo pido. Mi internet está de lejos, aquí de lejos, y me sacó de la clase porque me llegó una llamada que se cortar. Profesor, se escucha una Ya está. Se escuchaba bullito, ¿verdad? Ya, bien, muchachos. Entonces, ¿dónde se ubica Paracas? Lo tenemos en el mapa. ¿Dónde se ubica Paracas? En el departamento de Ica. En Ica. En Ica. No En el departamento de Ica. Muy bien, no va a olvidar eso, por favor. En el departamento de Ica, exactamente en la península de Paracas, ¿no? Pero por ahora, para este año, para esta edad, para ti es suficiente con Ica. ¿Dónde se ubica Paracas? En el examen yo pregunto, Ica.
¿Dónde se ubica Chavín? Ancash, nada más. ¿No? Pero es claro, ¿no? Siguiente, su descubridor. El descubridor de la cultura Paracas fue este señor que ves en... César Tello. Julio César Tello. Julio César Tello. Profe. Julio César Tello descubrió la cultura chavín y cultura Paracas. Muy bien, eso es lo que les iba a recordar. Recuerdan que Julio César Tello, niños, Julio César Tello también descubrió otra cultura. Esa otra cultura fue... Chavín. Así es. Chavín. Sí, entonces Julio César Tello ha descubierto dos culturas, Chavín y Paracas. Ha descubierto dos culturas. Chavín y Paracas. Para los servicios. Sí, vaya. Si tienen que ir, vayan nada más, vayan sin cuidados, ¿no? Muy bien. Ya hemos visto su ubicación. Julio César Tello nació el 11 de abril de 1800 en Huarochirí. Sí. Muy bien, niños. Ahora, vámonos a lo siguiente. Ya tenemos ubicación. ¿Dónde se ubica Paracas? Ica. Tenemos a su descubridor, Julio Tello. Vamos a ver su organización social. Niños, esto es algo que ya hemos conversado cuando hemos visto en Chavín. ¿Te acuerdas que en Chavín gobernaba el sacerdote, verdad? Sí, profesor. Sí. En Paracas también va a gobernar el sacerdote. En Paracas va a gobernar, va a mandar, va a reinar el sacerdote. ¿Y el sacerdote, te acuerdas tú qué hacía? ¿Por qué el sacerdote? ¿Cuál era la función o tarea que hacía el sacerdote? Se drogaba y supuestamente veía fantasmas, profesor. Digo, dioses. Profe, y les decía cuándo iba a llover, si no le hacían caso. Sí, le decía cuando iba a llover y Él podía... le decía que se comunicaba con los dioses y los demás le creían. Sí, eso es lo más importante. Cuando yo pregunte en el examen cuál es la importancia del sacerdote, él podía hacer predicciones. Él sabía, tenía conocimiento sobre el clima. Él te decía cuándo iba a llover, cuándo no iba a llover. Él organizaba todo lo referente al agua, ¿no? Él organizaba y repartía el agua entre todos los ciudadanos. Eso es lo más importante del sacerdote, ¿no? El sacerdote se drogaba, sí. El sacerdote decía que se comunicaba con los dioses, sí, ¿no? Pero lo más importante, él era un gran... él predecía el clima. Él era un gran, digamos, estudioso del clima, ¿no? Él era un gran especialista, niños. Eso es lo más importante de este señor, el sacerdote. Como él tiene esa finalidad, como él puede hacer esa función, y cualquiera no lo hace, ¿eh? Cualquiera no lo hace. Por esa razón, él manda. Por esa razón, él gobierna. Y por esa razón, todos le hacen caso. Todos le hacen caso lo que dice el sacerdote, ¿no? Abajo, más abajo del sacerdote, están ya los militares. En Chavín, recuerdan ustedes, no hay militares. Chavín no tenía ejército. Chavín no había militares, solamente estaba el sacerdote y el pueblo, nada más. Pero en Paracas no. En Paracas hay sacerdote. Más abajo está el militar, como ves acá. El militar es el que se encarga de integrar el ejército, defender a la cultura Paracas, defender el pueblo cuando lo ataquen, ir a la guerra. Y por último, el pueblo. Ellos se dedican a la agricultura. La agricultura es la actividad más importante. Cuando te hablamos de Chavín, te dije que todas las culturas tienen como actividad principal la agricultura. Se dedican a la agricultura, ¿no? Todos dependen de la agricultura, porque de la agricultura uno puede obtener alimentos para comer, ¿verdad? Por eso la agricultura aquí fue muy importante, ¿no? La agricultura, trabajar en los campos de cultivo, trabajar en la chacra. Niños, para regar los campos de cultivo, ¿qué utilizo? Agua. Agua. Agua, profesor, agua. Sin agua. Profesor. Agua, profesor. Muy bien. Agua.
Sin agua los productos no crecen. Sin agua los campos de cultivo no crecen. Entonces, Sin tierra no crecen. ¿de dónde se obtiene el agua? De las lluvias. De las lluvias. De la lluvia. De la lluvia. Las lluvias, las lluvias. De la lluvia, profesor. De las lluvias. ¿Y quién te dice cuándo? También se obtiene de lagos y ríos. Muy bien, muy bien. También se puede obtener de los ríos, pero Paracas se desarrolló en Ica, en la península de Paracas. Esa zona es un poco desértica, alejada de los ríos. Muchachos, el agua se obtiene, sí, de los ríos, lagos, quebradas, ¿no? También de las lluvias. Principalmente. ¿Y quién te decía cuándo llovía? El sacerdote. El sacerdote. El sacerdote, el sacerdote. El sacerdote, profesor. Por eso, niños, El es que sacerdote. Profesor, no espera. Paracas hacían sembrío de agua. sí, ¿no? Cultivaban, escarbaban y encontraban humedad en el suelo. Por esa razón es que el sacerdote era muy importante, ¿no? Porque él podía traer agua al pueblo. Muy bien. Entonces, a esa forma de gobierno donde el sacerdote manda, se le conoce como gobierno teocrático o simplemente teocracia. Gobierno teocrático, teocracia. Cuando te dicen a ti, o cuando vas a hacer más adelante, vas a trabajar más culturas, Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, o cuando trabajes, estudies culturas de otros pueblos, de otros mundos, cuando estudies culturas de otros mundos, de otros países, te van a decir, el sacerdote manda, automáticamente tú tienes que acordarte, gobierno teocrático, o teocracia, teocracia. Si el sacerdote manda, eso es una teocracia. Si te dicen que el sacerdote gobierna, eso es una teocracia. Profesor, ¿por qué teocracia? ¿Qué palabra tan complicada? La palabra teo, acá lo subrayo, la palabra teo significa Dios. La palabra teo significa Dios, ¿no? La palabra teo significa Dios, ¿no? Ay. La palabra teo, ahí lo estoy encerrando, significa Dios. Y la palabra crático o cracia significa gobierno. Teocracia entonces es el gobierno de Dios. ¿Y quién representa a los dioses? El sacerdote. Por eso te digo que... El sacerdote. Así es, por eso te digo que cuando te dicen a ti que en un pueblo gobierna el sacerdote o manda el sacerdote, ese es un gobierno teocrático. Sí, profesor. Muy bien, continuemos entonces ahora. Siguiente diapositiva. Profesor, los sacerdotes, cuando una persona está poseída, él es el que que echa algo para que se queme. No, le echa las palabras de la Biblia, le echa agua bendita. Vamos a empezar con la diapositiva. Sí, no. A ver, yo desde la clase pasada les dije, no te confundas. El sacerdote que tú conoces el día de hoy en las iglesias, ese sacerdote no tiene nada que ver con el sacerdote de la antigüedad. Son personas diferentes, tienen funciones diferentes, hacen cosas diferentes, ¿no? No se relacionan. La única relación que pueden tener es que están relacionados a sus dioses, ¿no? Eso es lo único, pero sus funciones, su trabajo es diferente. Muy bien, vamos a ver ahora, ves en pantallas, etapas. Estas son etapas o periodos. Paracas tiene dos periodos. Paracas tiene dos periodos o dos etapas. Estas son las dos etapas o los dos periodos de Paracas. Profesor, ¿son Paracas cavernas y Paracas necrópolis? Sí, estas son Paracas, cavernas y Paracas. Cavernas y Paracas necrópolis. Estos son los dos periodos de Paracas, no voy a olvidar. Dos periodos de Paracas o dos etapas de Paracas. Paracas Cavernas es uno y Paracas Necrópolis es el otro. Usted tiene que saber cuál es la diferencia entre Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Profe, Dígame. profesor, ¿y qué pasa si primero va Paracas necrópolis y después Paracas cavernadas? No es así, porque primero existió Paracas Cavernas.
¿no? Y luego Paracas necrópolis. Por eso siempre... Sus muertos adentro de la tierra. Por eso siempre vas a encontrar así en todos los libros en internet, primero Paracas cavernas, luego Paracas necrópolis, ¿no? Y acá vamos a ver a uno de ellos, al primero, Paracas cavernas. ¿Por qué se diferencian? Por ahí alguien lo estaba diciendo. Por la forma de enterrar a sus muertos. Profesor, profe, a los muertos lo dejan ahí sentaditos y alrededor creo que es hilo y lo demás le ponen oro, le ponen oro, se le ponen oro. Sí, sí, muy bien. Acá puedes ver en pantalla, mira, para empezar, Paracas Profe, si le ponen más riquezas, es el muerto. Ese es tumbas con forma de botella. Sí, eso es tumba en forma de botella. La diferencia, yo voy a preguntarte en el examen, niños, ¿cuál es la diferencia entre Paracas cavernas y Paracas necrópolis? Tú me vas a responder, o la principal diferencia entre Paracas cavernas y Paracas necrópolis es la forma de enterrar a sus muertos. La forma como entierran a sus muertos. Paracas cavernas entierra a sus muertos de una manera y Paracas necrópolis entierra a sus muertos de otra manera. De maneras diferentes los entierran. Por ejemplo, Paracas cavernas. ¿Cómo son las tumbas de Paracas cavernas? Ahí está, mira. Forma de botella, Luciana Victoria. Tumbas en forma de botella, ¿no? Y a los muertos los ponen como feto. Aquí está la tierra y adentro de la tierra hacen una tumba, cavan un hueco, ese hueco tiene en forma de botella, mira como ves acá, forma de botella, ¿no? En forma de botella está hecha la tumba, por eso dice que es tumbas en forma de botella. Le dicen que es tumbas en forma de botella o también tumbas en forma de copa invertida, tumbas en forma de botella o copa invertida. Ahí como puedes ver. Y aquí adentro entierran a sus muertos. Acá hay un muertito, ¿no? Que está bien enterrado y está encerrado. Está envuelto en mantas. Acá hay otro. Está envuelto en mantos, Luciana Victoria. Muy bien, está envuelto en mantos. Está envuelto en mantos, ¿sí? Ahí ves otro. Paracas, Luciana Victoria. ¿Sí? Y ahí ves, ¿no? Ahí ves. Ahí puedes ver a todos los, bueno, a los muertos Paracas enterrados en estas tumbas. Entonces, esa es su principal característica que tiene Paracas cavernas, ¿no? Que están enterrados en sus tumbas, pero Paracas cavernas tiene sus tumbas en forma de botella. Vamos a ver al otro Paracas. Paracas necrópolis. Mira, Paracas necrópolis tiene una forma diferente de enterrar a sus muertos, ¿no? Y acá tú lo puedes ver. A ver. Forma de ciudades. De cuartitos, Luciana Victoria. Aquí está. Profesor, mira, es muy diferente. Paracas cavernas tiene su tumba en forma de botellas, pero Paracas necrópolis no. Sus tumbas son en formas rectangular. Tumbas en forma rectangular. Profesor, no te creo. Mira, ahí lo estás viendo. Tumba en forma rectangular. ¿Ves? Yo lo estoy repasando otra vez. Parecen cuartitos, Luciana. Es demasiado diferente. Parece un cuartito, ¿no? Esta es forma de un rectángulo. Sí. Está en forma de un rectángulo. Ahí puedes ver a uno. ¿Eso es una calavera? Claro, ahí entierran a sus muertos. Acá tienes otro cuartito. Ahí estaban las momias, Luciana Victoria. Profesor, entonces yo pensaba antes que era, por ejemplo, de calavera así de decoración o de mentira, o es de verdad. Son de verdad. Es de verdad. Personas que estaban en vida y que han sido momificadas. Ay, profesor, son de verdad. Y como ves ahí, las tumbas de Paracas necrópolis son en forma de rectángulo. Las tumbas de Paracas cavernas son en forma de botellas. ¿Son diferentes o no? Sí, son diferentes. Sí. Por eso yo te preguntaré en el examen, ¿cuál es la diferencia entre Paracas caverna y entre Paracas necrópolis? Son diferentes. Son diferentes por la forma de enterrar a sus muertos, son diferentes porque sus tumbas tienen forma de entierro, Luciana Victoria. Exacto, muy bien. Muy bien, entonces puedes ver ahí entonces, ¿no? Y puedes ver acá mucho más claro los muertitos, aquí están momificados, ¿no? Y los Paracas momificaban a los muertos, ¿no? Ahí los puedes ver, y los huesos, muchos de los cuerpos aún son conservados.
desde hace miles y miles de años que fueron enterrados hasta el día de hoy. Sentados, Luciana Victoria. Sí, los enterraban sentados en forma de feto. ¿Tú has visto un feto? Pero lo enterraban sentado así con Sí, Luciana En Victoria. cuclillas, exacto, en cuclillas, con las rodillas a la altura del pecho y las Pero profesor, ¿por qué siempre lo enterraban sentados? Ah, ya. Mira, así como ves acá Porque le ponían su comida al de error. Como ves acá, niños, como ves acá, este es un entierro sentado. Todos están sentados, ¿ah? Todos están sentados en forma de feto. Todos sentados. ¿Sí? ¿Por qué los enterraban así? Porque cuando uno nace, porque se pensaba, ¿no? Los paracas creían, ¿no? Cuando una persona nace, cuando un niño nace, un recién nacido nace, viene al mundo así, en cuclillas, todo encorvado. Viene al mundo en una forma de feto, con la rodilla a la altura del pecho y las manos así, todo encorvado. Entonces, de igual manera al morir, también lo enterraban así, tal como nació, en tierra. Sí, porque solo le dejas así y como nació de igualito. Igualito se tenía que ir, porque los paracas pensaban que cuando uno muere, ahí no acaba, sino que la muerte es el paso a una nueva vida. Y como cuando uno muere en esta vida, va a irse a otra vida, entonces en esa otra vida debe de llegar de igual manera, en cuclillas, en forma de feto, porque está volviendo a nacer. Por esa razón, lo entierran así. Dime, Amy. Profesor, si vamos a tener otra vida, porque cuando ya morimos, o ya crecemos, morimos, vamos a ir al cielo y de ahí Dios va a bajar y de ahí vamos a tener una segunda vida y ahí vamos a morir como morimos y ahí nuestra vida será eterna. Bueno, sí, ¿no? A ver, niños, eso es... Está reencarnando. Eso no sucede, pero algunas veces sí se llama reencarnación. Eso es lo que, niños, eso es lo que la religión el día de hoy o nos han enseñado a través de la religión, pero que en aquel entonces los paracas, ellos, no es que sea falso, niños, no, sino que ellos, los paracas, tienen otros dioses. Es verdadero. Tienen otra religión, tienen otra forma de pensar, ¿no? En su forma de pensar, en su pensamiento de los paracas, ellos creían así. Ellos creen según su religión, según sus dioses, porque los paracas tienen otros dioses muy diferentes a lo que nosotros tenemos hoy en día, muy diferente a los que Chavín tenía. ¿Recuerdas que Chavín tenía sus dioses, jaguar, cóndor, serpiente? En eso creen, nosotros tenemos otros dioses. Paracas también tiene otros dioses, ¿no? Por lo tanto, sus ideas, su pensamiento de Paracas es muy diferente a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Paracas creía que se iban a otra vida, ¿no? No creían que un Dios nos iba a juzgar, ¿no? Ellos creían simplemente que renacen en una nueva vida. Por esa razón son enterrados así, sentados. Ahora, niños, vamos a ver, esto es muy importante de Paracas y acá sí me vas a escuchar con mucha atención. Yo te dije hace ratito que los Paracas iban a la guerra, ¿no? Tenían ejército. Y tú sabes que en las guerras, en la batalla, muchas personas mueren y otros sufren heridas. Por ejemplo, golpes en la cabeza. Una persona normalmente cuando tiene golpes en la cabeza, tiene hemorragias internas, de ahí te duele mucho la cabeza, tienes algo en la cabeza que te molesta. No te preocupes, los Paracas son excelentes cirujanos, eran grandes médicos. Ellos te podían hacer el cráneo, ellos te podían operar la cabeza. Si tú tenías algún malestar, algún dolor de la cabeza insoportable, producto de una herida, por ejemplo, en la guerra, en la batalla, te cayó un golpe y te duele mucho la cabeza, entonces los Paracas te van a curar. ¿Cómo? Te operan la cabeza. ¿Cómo? Te abren la cabeza. ¿Cómo? ¿Ves este cráneo que hay un hueco en el cráneo? Sí. Eso hacían los Paracas. Al paciente lo duermen. A eso se le conoce como trepanaciones craneanas. Profesor, ¿qué es una trepanación? Es una operación. También eso se utiliza en casos de cáncer en la cabeza. Profesor, ¿cómo dormían los Paracas? No se preocupen. A ver.
No se preocupe. Profesor, ¿cómo dormían a los paracas? ¿Y cómo se podían dormir ahí voy. así de rápido? Ahí justamente te voy a explicar todo el proceso, ¿no? De cómo se hace eso. Yo te dije que los paracas los operan cuando estos tienen problemas. ¿Cómo lo operan? Lo duermen y le abren el cráneo y le hacen un hueco. Le hacen un hueco como ves ahí. Y así le sacan, ¿no? De repente tiene algún malestar. Lo que le esté molestando es retirado, con oro, Luciana Victoria. ¿no? Le quitaban niños aquello que le esté molestando, un tumor, algún malestar, ¿no? Por eso le hacían un hueco. Y profesor, ¿y el hueco qué? ¿Por qué lo hacían para que lo enterraran? El hueco que estoy comentando yo es el hueco que le hacían en el cráneo para sacarle o extraer el tumor. De ahí, ¿cómo hacen para tapar ese hueco? Como ese hueco que han hecho, han cortado el hueso, ya no le ponen el mismo hueso, por ahí ya me lo dijeron. Le ponían una lámina de metal o una lámina de cobre o mate, Oro le ponían. o el cuero de algún animal, ¿no? Según su posición social, le ponen. Ahora la pregunta me preguntaba, profesor, ¿cómo los dormían? ¿Cómo los dormían? El día de hoy, cuando uno se va a operar, le ponen una inyección, es una anestesia, y te duermes y no te duele nada. Pero en aquel entonces no hay anestesia, todo es medicina natural. Y acá puedes ver, ¿cuál es la anestesia? Chicha y coca. Te dan chicha de jora y la hoja de coca. No, esa es la anestesia. Así se dormían, ¿no? Así se dormían, ¿no? Una vez dormido, pueden operar. Una vez que ya está dormido, una vez que ya está anestesiado, una vez que ya tomó su chicha, su coca, bastante chicha, bastante coca hasta que se duerma, ahora sí lo pueden operar. ¿Cómo lo operan? Para empezar, tienen que abrir el cráneo. Para eso necesitan cuchillos, ¿verdad? Pero en aquel entonces no hay cuchillos. ¿Con qué lo cortaban? Una piedra que tenga filo o punta para poder abrir el cráneo. Esa era una piedra de obsidiana y acá vamos a ver los materiales que utilizaban. Por acá puedes ver justamente esas piedras que te estoy contando. Estas piedras de obsidiana son utilizadas como cuchillo para cortarles y abrirles el cráneo y dejarles así como está acá, ¿no? Con el cráneo abierto. ¿Sí? Así se hacía en aquel entonces. Bueno, ¿qué más? Una vez que utilizaban la piedra, abrían el cráneo, sacaban el tumor que había, o a veces habían coágulos de sangre, ¿no? Ya bueno, está abierta la cabeza, está abierto el cráneo. Ahora es hora de cerrar el hueco que han abierto, acá que ves tú. Tienen que cerrarlo, no lo pueden dejar así. No lo pueden dejar así. ¿Cómo lo cierran? Por ahí ya me dijeron, ponen ahí alguna lámina, alguna plancha de oro, de plata, de cobre, ¿no? O mate simplemente. Si eres de la clase alta, te ponen lo mejor, pues, ¿no? Oro, plata, cobre. Si eres de la clase baja, te ponen algo que no tenga tanto valor, ¿no? Y, profesor, ¿y eso les funcionó a los paracas? Claro que sí. Después de la operación, el poblador Paracas, después de haber utilizado todo esto, ¿no? Las hojas de obsidiana, la chicha, coca, el algodón, todo ello. Profesor, ¿ellos mataban a los que querían o mataban o eligiendo? Después vivían mucho, después de eso vivían mucho más. Esos son, Yo quiero que se vean igual. Esos son sacrificios humanos. Para eso se elige, ¿no? A quién va a ser sacrificado o quién va a morir. Niños, uno puede pensar que después de que ha sido operado del cráneo, no vive, no, sí viven, vivían, o las pruebas demuestran que muchos pacientes han sobrevivido, ¿no? Porque después, bueno, sus cuerpos, las momias que han sido encontrados, dan indicios que ha sido operado y ha vivido mucho tiempo más. Profesor, Diga.
Profe, tengo una pregunta. ¿Por cuántas horas te hacía dormir la chicha o la coca? Según la cantidad que uno consuma, pues 2 horas, 3 horas o hasta más. No hay un tiempo establecido, 2, 3, 4 o hasta 5 horas. Pregunta. ¿No? Y ¿Cómo sabían ahora? Profesor, cuando le hacían el hueco, tenían que quitar los pelos o eran calvos. No. Cuando te cortan, te cortan un pedazo de piel. Recuerda que acá tenemos cuero cabelludo. Te abren un pedazo de piel y obviamente que retiran o te cortan el pelo de esa zona. Te retiran, te cortan un poco del pelo de esa zona para poder operar, ¿no? Y luego te vuelven a dejar como estaban. Claro que con el cráneo un hueco, pero por encima tienes el cuero cabelludo. Y bueno, el pelo ya te volverá. Profe, le crecería de nuevo el pelo, ¿no? Claro que sí, le va a crecer. ¿Cómo se saben cómo veían las horas? Si me apretaban esa parte bien fuerte, Profesor, con el sol. Sí, podía abrirse, pero por eso tenía que tener bastante cuidado. Había que tener bastante cuidado. Y profesor, una pregunta, ¿cómo sabían ahora? Justo eso iba a responder. La hora se ve Creo que por el sol o algo, exacto, por el por el clima. movimiento del sol. Por el movimiento del sol. Uno sabía cuánto tiempo pasaba según el movimiento del sol. En ese entonces no hay reloj. Todo se basa en los astros. Profesor, Luciana Victoria. Muy bien. Eso yo también lo dije, Neymar. Muy bien, niños, ahora sí, vamos a empezar. Otra cosa que los paracas hacían, ya vimos sus operaciones, que son conocidas como trepanaciones craneanas, ¿no? Te operan el cráneo. Eso significa que los paracas son grandes médicos, grandes cirujanos. ¿Qué más? Ellos se deforman el cráneo. Paracas se deforma el cráneo. Desde muy pequeños, así tu edad, 8, 9, 10 años, los paracas, como ves acá, se ponen tablas de madera en la cabeza, tablillas de madera en la cabeza. Se ponen tablas de madera en la cabeza, una tabla de madera en este lado, otra tabla de madera en este lado, ¿no? Otra tabla de madera, ¿y qué hacen? Te aprietan fuerte, fuerte y te amarran, y cosa que esas maderas que están en tu cabeza te aprietan, quedan apretadas, y así vas a vivir o así vas a crecer con esas maderas, con esa presión en tu cabeza. Profesor, Profe, ¿cómo no se podía romper el cráneo? no, pues lo hacían no con toda fuerza para romper, sino simplemente la fuerza es para apretar, solamente para que te aprieten, hasta apretar, Okay. no para romper. ¿Por qué hacían eso? Bueno, cuando uno es niño, cuando ustedes que son niños todavía, sus huesos todavía no están bien formados, sus huesos siguen en crecimiento, sus huesos están en desarrollo, ¿no? Por esa razón que como sus huesos todavía están en crecimiento y tu hueso de tu cráneo va a crecer, por eso desde muy niño te ponían eso en la cabeza. Como tu hueso va a crecer, tu cráneo va a crecer, pero como ya tienes una presión en la cabeza, tu cráneo va a crecer deforme. Como ves en la pantalla, ahí ves imágenes de un cráneo que está siendo deformado. Parecían extraterrestres. Y así estabas mucho tiempo, ¿ah? Y cuando ya eres adulto, ya eres joven, ya creciste, como has estado con esas tablas de madera en tu cabeza mucho tiempo, tu cabeza crece así, como ves al señor ahí en esa pantalla, con la cabeza alargada. Profesor, ¿parece extraterrestre? Sí, pero los paracas se hacían. Eso era para la nobleza, ¿cierto? ¿O no? Excelente. Eso no hacían todos, eso no lo hacía cualquiera, eso solamente lo hacía la nobleza, la clase alta, el sacerdote, su familia, solamente ellos. ¿Por qué, profesor? Eso sirve para diferenciar, para distinguir. Para diferenciarse de los demás. Así uno sabe quién es la nobleza, así uno sabe quién es la clase alta y sabes quién es el pueblo. La gente del pueblo, la gente de la clase baja, ellos no se deforman. Ellos tienen su cabeza normal. La gente de la clase alta, de la nobleza, ellos sí se deforman, ¿no? Así como ves en la diapositiva, es un símbolo de distinción social. Sirve para diferenciar la clase alta de la clase baja. Profesor, Dígame. profesor, si me salgo de la reunión es porque mi internet está mal. He salido varias veces y he tenido que volver a entrar con el link. Ok, no se preocupe. No se preocupe. Bien, niños.
Para terminar, esto es lo mejor que Paracas hace. Esto es lo... Profe, aquí está la ficha. Sí, ya vamos a ir, no te preocupes, tenemos hasta las 11:20, tengo 20 minutos, 5 minutos para terminar lo que falta y los últimos 15 para la ficha. ¿Sí? Niños, vamos a ver ahora los mantos. ¿Te acuerdas que vimos esos mantos con el cual envolvían a los muertos? Eso lo hemos visto en diapositivas anteriores. ¿Sí? Sí, ¿Lo han visto? profesor. Esos mantos son excelentes. Esos mantos que Paracas hace son muy finos. Esos mantos que Paracas hace son los mejores. Paracas, para tejer estos mantos, es de lo mejor de lo mejor. Entre todas las culturas de la antigüedad, Paracas son los mejores en tejer mantos. Por eso los Paracas son los mejores tejedores del Perú antiguo. Son los más grandes tejedores. ¿Por qué, profesor? Es que sus mantos son muy finos, son extraordinarios, son muy hermosos, son muy bellos, ¿no? Estos mantos hasta el día de hoy siguen todavía, se mantienen, ¿no? Todavía no han perdido su color, todavía no han perdido su forma, eso que ha pasado hace cientos de años, ¿no? Nada, ninguna diferencia con los mantos que se hacen hoy en día, que después de 1 o 2 años ya están decolorados, se rompen, etcétera. Pero estos mantos no, son muy finos. Esto es lo mejor que hizo Paracas. Este es su máximo arte, sus mantos, por eso son grandes tejedores. Y con eso lo envuelven al muerto, ¿no? Así es, ¿no? Estos mantos se usan en las ceremonias religiosas, por eso los llaman mantos ceremoniales, porque se usan en las ceremonias, mantos ceremoniales. Profesor, ¿y cómo lo hacían? Me preguntarás tú. Profesor, Dígame. profesor, soy Cervera, no voy a alcanzar tiempo para resolver. No te preocupes, vamos a pasar el tiempo, ya estamos terminando con eso. Acá tienes un ejemplo de un manto. Tienen varios, utilizan varios elementos. Algodón, lana de animales, cabellos de humanos, hilos de oro, hilos de plantas, ¿no? Utilizan de todo, niños, utilizan de todos. Y así pueden obtener, digamos, 180 colores, ¿no? Entonces, en resumen, esto es lo mejor que hizo Paracas. Su arquitectura, su templo, sus templos son hechos de piedra, hechos de adobe, hechos de quincha. Tienes el templo de Topará, el templo de Tajahuaná, que ya lo vamos a ver. Y su cerámica, como ves, ya lo dije en un inicio, son de varios colores. Por tanto, es polícroma, hecha de varios colores. ¿Sí? Hoy, niños, ahora sí vámonos a lo que ustedes me estaban pidiendo. La ficha. Muy bien, a ver. A los alumnitos que están ingresando, me parece que han ingresado 2, 3 alumnitos que han ingresado un poquito tarde. Por el chat me escriben sus nombres, por favor, para anotarlos en la lista, en la asistencia. Dame un segundo, voy a abrir la ficha. A los que han ingresado tarde o a los que no llamé asistencia. El chat está deshabilitado. Ah, perdón, voy a habilitar el chat. Listo. A los que no he llamado a lista o a los que han ingresado tarde, por el chat dejen sus datos para anotarlos en la lista. Muy bien, ahora sí vámonos a la ficha. Paracas, ¿verdad? ¿Dónde está? Acá está. Muy bien, aquí está Paracas. Vamos a compartir la ficha. Dayana, ok. Luciana Victoria también. Ok, a ver, vamos a ver. Profesor, la primera pregunta es una cirugía. Mi internet está Profesor, ¿puede la luz Mira, es una operación al cráneo. Muy bien, a ver, me avisan cuando, ¿ya se puede ver mi pantalla? Sí, ¿verdad? ¿O todavía no? Sí, profe, sí se ve, sí se ve. Sí se puede ver, Muy bien. Dice, la pregunta número 1, ya lo anoté. Sí, ya les puse asistencia a Dayana, que me dijo.
También me dijo por ahí Mamani Zabaleta, ya la anoté. Cárdenas, Alexis Cárdenas, con ese nombre estás rapidísimo, a ver. Cárdenas. Sí, Alexis Adriano, ya está. Muy bien, en la primera pregunta entonces te dice, según la imagen, ¿qué observas en la imagen? Bueno, ya hemos visto la imagen. Que un hombre ha noqueado a alguien. No, eso ya sabemos qué es, ya lo hemos visto. Es una operación craneal. operación en el cráneo, pero ¿cómo le llamamos a las operaciones? Trepanaciones, ¿verdad? Operaciones craneales. Sí, muy bien, eso completa. Y sí, ya estamos en la hoja. Trepanación craneana. O operación en el cráneo, como usted desee. Sí, estamos ya en la hoja. Espérame. Dice, número 2, ¿qué crees que le están haciendo al hombre que está inconsciente? Una operación en el cráneo. ¿No? Claro, le están haciendo... Una operación en el cráneo. Una operación, profesor, una operación. Una operación en el cráneo. Operación en el cráneo, ¿no? Lo están curando de su malestar, lo están curando de alguna... de algo que él tiene, ¿no? Dice, trepanación... ¿Sabes qué es una trepanación craneana? Sí, puede ir, vaya. Es una operación al cráneo. Es una operación al cráneo. Muy bien. Ya lo dije. Las rajas. Ok. ¿Qué es una trepanación craneana? ¿No? ¿Yo, Lucio, puedo ir a los servicios? Sí, vaya. Sí, Se le sacaban tumores. operación realizada en el cráneo. Ya sabemos que es una trepanación craneana. No sabíamos antes, pero ahora ya sabemos, ¿no? Operación en el cráneo, operación realizada en el cráneo, sí. Profesor, ¿me puede por favor esperar un minuto que no copie? Ya, copie, ahí está. Espera, voy a copiar. Ok, todo tiene que ver entonces la imagen con la operación en el cráneo. ¿Bien? Mientras yo voy repasando un poquito lo que hemos hecho, ¿no? Tú vaya copiando. Recuerde, por favor, cuando el paciente tenía malestar, tenía un tumor, un coágulo en la cabeza, le abrían el cráneo, ¿no? Le daban de tomar su chicha, coca, así lo duermen, ¿no? Así lo duermen. Luego, con un cuchillo de una piedra llamada obsidiana, que lo hacían en forma de cuchillo, le abren el cráneo. Le cortan un pedazo de cráneo, recuerdan ustedes, y para sellar ese hueco que le hicieron en el cráneo, le ponen una lámina, una plancha de metal. Oro, plata, cobre, el cuero de algún animal. O Terminé. vegetal. Muy bien. Ya terminaron, ¿verdad? Ya no se preocupe, Profesor. Dígame. No, ya nada. Ok. Los que faltan. Profesor, yo puse en la 1 cirugía, ¿está bien? Sí, está bien. También. Los paracas son conocidos también. Profesor, ya terminé de copiar. Ok. Los paracas son conocidos por ser grandes cirujanos, ¿no? Sí, puede ir, vaya a los servicios. Si tiene que ir, vaya, no hay problema. Profesor, ya terminé de copiar. Listo, ahora sí puedo avanzar, niños. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Todavía, profesor, estoy copiando la 3. Ok, ya está en la 3. La 1 y la 2 voy borrando para poder avanzar. Yo sigo en la 1. Bueno, yo estoy en la 2. En grupo. Envía una captura en grupo. Tiene razón. Gracias. Para los Entonces, voy a copiar. Ok, está bien. La foto está en el grupo. Voy a mandar la foto al grupo por si acaso, ¿no? Ya está. Ya terminé, profesor. Muy bien, ahora sí, muchachos, niños, voy a ir avanzando. Profesor, ¿puedo ir a los servicios? Vaya. No, me Profesor, me quedé realizada
En el cráneo. Operación realizada en el cráneo. En la 3 era operación realizada en el cráneo. Operación. Dígame. Esa era la número 3. Muy bien. Operación realizada en el cráneo. Eso es lo que era la número 3. En el cráneo. Muy bien, vámonos ahora. En la hoja número 2 está toda la información que hemos visto sobre Paracas. ¿No? Seguimos, nos habla sobre su textilería, que eran los mejores textiles del mundo, la medicina, las trepanaciones craneanas, la cerámica, ¿no? Polícroma que hemos visto, su arquitectura, los templos que construían. Muy bien, niños, eso nos va a llevar a este mapa conceptual. Profe, la cultura Paracas se desarrolló en Ica, en el departamento de Ica. Sí. Vamos a completar entonces este mapa conceptual. Junto con la cultura nazca. Así es, ¿no? Pero no vamos a escribir todo eso que es muy largo, solamente vamos a completar ahí. Nos dice, cultura Paracas se desarrolló en sencillo. Ica. Ica. Solamente Profe, en Ica, en el departamento de Ica. Ica, ¿no? Se desarrolló en Ica. Dice exactamente en Pisco. Sí, Ica, península de Paracas. Si usted desea agregar ahí un poquito más. En Ica. Profesor, yo puse Ica. Está bien, está bien, está bien. Si has puesto solo Ica. Profe, yo puse Ica, departamento de Ica. Está bien, excelente. Está bien. Finish. Muy bien, vamos bajando más abajo. Se desarrolló en... No, profesor, Por favor, pongo otra vez, me fui a los servicios. Ahí había puesto. Se desarrolló. Ica, ahí está. en el departamento de los profesor Ica. Sí. Yo no terminé de copiar. El profesor. Está, profesor. ¿No tiene la hojita? Ok. ¿Se pongo Ica? Sí, solamente Ica. Profesor, ¿también puede poner en el departamento de Ica? También puede poner en el departamento de Ica. Ah, ya, porque ya puse. Yo le puse eso también. Muy bien. Eso solo puse Ica nada más. Está bien, si han puesto Ica nada más, está bien. Un ratito voy a tomarle foto también a esto. Por si acaso, para mandar al grupo y no... Pero, profe, es Ica Paracas. Ok, y ahora sí. Bajamos. Aspecto social. Dice, estaba dirigido por... Fácil, eso es fácil para nosotros. Sacerdotes. Ahí ponemos, estaba dirigido por sacerdotes. Profesor, ¿me lo pueden mandar el que usted ha tomado fotos de cultura para hacer se desarrolló en Ica Península de Paracas. Muy bien. Etapas de su historia eran 2, ¿te acuerdas? Paracas y Paracas Necrópolis. Paracas Cavernas. Profesor, a mí nada más me alcanzó Necropo. Ya está bien, no te preocupes, está bien. Lo voy a borrar y poner nada más Necropo. una línea. Sí. Ok. Creo que ya ni cuenta me he dado. Casa Necrópolis. Sí. Creo que me había pasado. A ver, ya con esto terminamos. Manifestaciones culturales fueron la medicina, ¿te acuerdas? Medicina, sus trepanaciones craneanas. Por ahí teníamos su textilería. Eran los mejores textiles. Profe,
la arquitectura. Medicina, textilería, arquitectura también, ¿no? Cerámica, profesor, cerámica. Muchas cosas podemos poner ahí. Bien, niños, entonces con eso... Profesor. ¿Cómo? Ya, profesor, ya terminé. Sí, ya está. Ok, niños, creo que ahí... Tómanle capturas y lo que no terminó. Sí, ya lo tomé captura ya. Profesor, ya me puedo salir, terminé todo. Ya copié todo. Ya está, muy bien, ¿no? Esto ya creo que ya lo pueden hacer ustedes, ¿no? A ver, un ratito, vamos a bajar más abajo. Eso ya es la evaluación, ¿no? Por ahí nos dice, observa los instrumentos que eran usados por Paracas. Pero, profe, abajo está la extensión. Pone que Cervera, me falta, arriba es la profesor. extensión y abajo la evaluación. Sí. Profe, los que terminaron La segunda y la salen. tercera ya le hice, profesor Cervera, me falta la primera. Profesor, después de la aplicación sigue. Profesor, ¿ya se pueden retirar? Sí, los que terminaron pueden ir saliendo, retirándose. Profesor, La primera, ahí, la primera. ya lo envié al grupo. Profesor, después de textilería. Arquitectura. Profesor, arquitectura. Gracias, Reina. Grupo. Gracias, Reina.